Bueno, buenas tardes. Aquí estamos, no sí por mi voluntad, obviamente, pero en un nuevo capítulo, en una nueva edición del Caparazón Insight, de este canal en YouTube, en el que de vez en cuando vamos comentando la actualidad sobre los temas que sabéis que me interesan, de educación, jóvenes, psicología, redes sociales, etcétera, sobre todo todos los anteriores en interacción o en confluencia con el tema de redes sociales o en la sociedad hiperconectada, como decimos siempre. Y nada, ya os digo, no me gustaría estar aquí, pero sí creo que en esta ocasión pues tengo que estar y tengo que comentar, y me siento en la obligación moral y ética de comentar pues desde mi experiencia un par de cosas en las que creo que puedo ser útil durante esta crisis del COVID-19 que nos tiene a todos pues preocupados y encerrados en casa. Vamos a intentar atajar las consecuencias o minimizar el dolor psicológico, la huella psicológica que pueda derivarse de las dos cosas, tanto del aislamiento como de esa preocupación por nuestra salud que lógica y normal que surge desde que estamos en esta crisis, digamos, del COVID-19. El otro día escribí un post al respecto, se llama COVID-19, consecuencias psicológicas del aislamiento en la sociedad aumentada, precisamente para minimizar, o hay quien lo ha tachado de optimista, y no es tanto optimismo, sino que nos demos cuenta de todo esto, o qué sería vivir toda esta situación de cuarentena, aislamiento, crisis global, pandemia, muertos, etcétera, enfermos, amigos, conocidos, enfermos, etcétera, sin las redes sociales. Realmente creo que debemos agradecer, dentro de lo que cabe, si hay que buscar alguna parte positiva a lo que está ocurriendo, las redes sociales son una de esas partes positivas. Merecen más que nunca, creo, aquel calificativo que les dábamos ya hace un tiempo de redes sociables, y merece esta sociedad en la que estamos ese calificativo que también debió titular el libro de socionomía que escribí hace tiempo, en 2012, y que debió titularse desde el primer momento sociedad aumentada, en el sentido de que socialmente, o de que sin quitar importancia o sin restar importancia a las sociedades tradicionales, a las sociedades offline, a las comunidades offline, vivimos ahora una eclosión espectacular de opciones para ser sociables que desbordan aquellas, o sea, que amplían, que aumentan las posibilidades que nos ofrecían aquellas. Esa era mi tesis. Entonces creo que ahora es indudable ya que las nuevas tecnologías, las redes sociales, sobre todo los WhatsApps, todas estas redes que nos sirven para crear y para mantener comunidades, pues nos están aumentando como seres humanos en muchísimos sentidos. De eso hablaba en ese post, si lo leéis. Yo, aunque me veáis en este vídeo, creo que vale la pena leer el post. Siempre podéis deteneros más, reflexionar más, comentar, sobre todo participar muchísimo más. También podéis participar aquí en el canal, pero bueno, en el formato escrito hay mucha gente que lo prefiere. Y ya os digo, lo que analizo en este post es lo que hubiera podido ser, o las consecuencias estudiadas en el SARS, en el otro virus que hubo ya a principios de los 2000, en otras épocas en las que la gente ha estado en cuarentena, cuáles han sido los efectos psicológicos de esta, y cómo ahora, pues aunque se produzcan, podemos aligerarlos o podemos reducirlos a través de estas redes sociales. Voy a intentar aportaros lo que pueda, dejaros que amplíe muchísimo lo del post según mi experiencia. Yo, los que me conocéis o los que no, da igual, sabéis que hace mucho tiempo que trabajo online. Todo el tema de cuarentena, o cuarentena no, pero de trabajar en solitario en casa, lo tengo bastante dominado. Ahora mismo estaba mi hija por aquí dando vueltas y le he dicho, o le he comentado aquello de que en el fondo uno de los problemas de trabajar online es que la gente que convive contigo no se da cuenta de que estás trabajando. Es como, pero si estás en casa, no estás trabajando. Hay gente que te llama, gente que te interrumpe, gente que llama al timbre, sabiendo que estás trabajando online. El teletrabajo, no estamos todavía acostumbrados a ello, sobre todo los que no lo han vivido, y puede ser complicado en este momento en el que además ha sido como impuesto, ha sido como de golpe, quedaros en casa. O sea, si estáis recibiendo llamadas de vuestra familia constantemente que no os dejan trabajar, que sepáis que es algo muy normal cuando uno empieza a teletrabajar, pues eso, os puedo aportar toda esta parte de mi experiencia, y además pues os puedo aportar todo lo que he ido estudiando estos días, en los que me ha preocupado sobre todo cuáles iban a ser las
las consecuencias psicológicas de todo esto. Consecuencias psicológicas negativas, hablaremos de ellas, y también positivas. Estoy convencida, sabéis que soy una optimista pues irredimible, no va a ser difícil que deje de serlo, incluso ahora me doy cuenta de que intento siempre buscar esa parte positiva. Creo que es una conducta muy adecuada además, o una actitud muy adecuada hoy en día, y ya os digo, creo además que vamos a salir en parte fortalecidos de toda esta crisis, precisamente en esto, en el haber descubierto que también online, que en circunstancias absolutamente adversas, los seres humanos somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Lo estamos viendo a las 8 de la tarde aquí en España, por ejemplo, cuando salimos a aplaudir a los sanitarios, todos, a cada día a las 8 de la tarde, durante 5 o 10 minutos hay gente en los balcones aplaudiendo a los sanitarios. Van más allá de eso, lo comentaremos también, y lo comento en el post, creatividades colectivas del tipo de salir con una mesa de DJ a animar al vecindario, a las comunidades de vecinos, gente que se pone a tocar instrumentos en los balcones, gente que canta, o gente que canta ópera fantásticamente bien, artistas consagrados que estos días también están confinados en su casa y están aportando este granito de arena al bienestar, a la felicidad de la comunidad. Estamos viendo, pues eso, lo fantásticos que somos en el fondo los seres humanos, y más cuando se trata de colaborar con los demás, de ser solidarios con los demás. Creo que eso va a quedar ahí después de esta post-crisis, después de en la post-pandemia, en esta sociedad post-digital en la que todo lo que se aprende online también se traslada offline. Pues eso, vamos a seguir apoyándonos mutuamente, no solamente en grupos de WhatsApp, sino en la calle, y creo que en el fondo eso, todos vamos a evolucionar un poquito en este tema de la empatía, de la solidaridad, de la que tan cojos en general en las sociedades occidentales, sobre todo, pues andamos. Bueno, ¿cuáles son los efectos típicos de los aislamientos, de las cuarentenas? Pues no. En otras pandemias, en otras epidemias, en otras ocasiones, se ha puesto a la población en cuarentena y se ha investigado los síntomas que podían tener, y los síntomas típicos son los que os podéis imaginar: depresión, ansiedad, el síndrome de estrés postraumático típico de situaciones en las que pues nos sobresaltan o entran de forma tremendamente disruptiva en nuestras vidas y nos obligan a adaptarnos a la situación. La falta de adaptación a estas situaciones nuevas, ya os digo, pues desencadena un 30%, dicen los datos, de síntomas de depresión, tristeza, ansiedad, ira, que pueden ir o pueden prolongarse en el tiempo más allá de la época o del tiempo en que estemos confinados. El tema es importante, lo que os decía, porque además en todas estas cuestiones, ansiedad, ira, depresión, lo que hacen es debilitar nuestro sistema inmunitario, con lo cual, si queréis permanecer sanos y fuertes, hay que intentar no venirse abajo. Tampoco es una obligación, todos tenemos derecho a estar mal, todos en determinados momentos, pero sobre todo ayudémonos unos a otros. A quien veáis que desfallece, le enviáis un WhatsApp, le enviáis un audio, le enviáis un vídeo, le hacéis un Skype, le enviáis una sonrisa de cualquier tipo, de forma metafórica, para que pueda salir de esto, si es que le queréis queréis que permanezca sano y arriba en esta situación. Bueno, sobre la ira, sobre la ansiedad, sobre la depresión, yo creo que todos estamos viendo casos. Ya os digo, llevamos 4 días, hoy veía en televisión que ya empieza a haber denuncias por gritos en las casas, en comunidades de vecinos, donde los vecinos de arriba se están peleando y casi se matan. En fin, estamos todos un poco desbordados. Es una ocasión en este sentido para, más allá de lo que vamos a comentar después, para aprender, os decía, sobre todo para aprender cosas nuevas. Una de las cosas nuevas que hay que aprender es que la prioridad ahora mismo es estar todos bien. Lo que decíamos hace un momento, es una cuestión de conjunto, es una cuestión de grupo, es una cuestión sistémica. No vale la pena discutir en casa por cosas por las que ayer hubiéramos discutido, no solo porque la prioridad hoy es otra, sino porque nos están poniendo encima de la mesa que aquí lo importante somos los seres humanos, es la convivencia entre seres humanos, es el buen rollo entre seres humanos, si me permitís decirlo así. Y lo estoy notando incluso en los políticos que antes se peleaban constantemente y que ahora intentan colaborar. Estamos asustados, la prioridad es otra, se debe a eso, pero creo que la lección que estamos aprendiendo con todo eso es importante. Pensad en los niños, también lo comentaba hoy Simón, el doctor que está informando cada día aquí en España sobre todos estos temas.
ha sido muy curioso porque lo agradecía la actitud a los niños. Me parece genial, todo el mundo olvida siempre a los niños y en este caso los niños son un elemento importante. No van a ser el elemento del que hablemos hoy, pero sí son un elemento muy, muy importante. Y les decía gracias por hacer que todo esto sea más fácil para vuestros padres. Yo no pensaba que bueno, ni lo van a escuchar, ni creo que en el fondo eso sea demasiado efectivo así dicho. Pero sí es importante que los padres hagan saber a sus hijos lo importantes que son para mantener ese bienestar familiar sistémico del que todos dependen y sobre todo es importante la lección porque la están aprendiendo cuando son niños. Creo que las sociedades actuales funcionarían mucho mejor si todos hubiéramos aprendido de niños que el conflicto a veces, que el orgullo a veces, que la discusión a veces no vale la pena cuando hay prioridades por delante y cuando el bienestar familiar y que la familia en conjunto esté bien es algo mucho más importante, el bienestar social, el bienestar de los que tenemos alrededor. Esto muchos niños no lo aprendimos de pequeños, no hubo nunca una ocasión tan importante como la que estamos viviendo ahora. Creo que eso hará mejores adultos y eso hará que la inteligencia emocional evidentemente de estos niños sea muchísimo mayor cuando sean mayores, cuando crezcan. Sabéis que es uno de los déficits que nos quejamos todos los educadores, todos los padres, nos quejamos del problema de la inteligencia emocional, también padres y adultos, no, o sea, de niños y de adultos. Creo que tenemos una oportunidad única para educar esa inteligencia emocional ahora. No es fácil y admiro muchísimo a los que estáis educando a niños pequeños en estos momentos, pero si lo conseguís, que sepáis que les estáis imprimiendo, trasladando, educando una competencia imprescindible, valiosísima para la evolución general de la humanidad, para que todos en general seamos más felices en un futuro. En fin, a lo que vamos, al tema de por qué tendemos a sufrir este estrés postraumático en situaciones como esta. Yo leía el otro día a una psicóloga, perdonad la pronunciación, psicóloga ocupacional en Gran Bretaña. Me voy a callar sobre las estrategias de prevención de todo esto y de contención de todo esto de Gran Bretaña, pero consultad por ahí que tienen tela. En fin, me voy a callar. Pero bueno, comentaba cómo los seres humanos somos muy vulnerables a la patología mental. O sea, en cualquier situación podemos terminar muy mal o terminar cayendo en todas estas cosas, ansiedad, depresión, ira, etcétera, sí. Perdemos o si nos fallan tres elementos esenciales. Pensad en las teorías de la motivación, no son muy difíciles de predecir esos elementos esenciales. La misma pirámide de Maslow los pone en la parte de arriba de la pirámide, ¿no? Evidentemente también somos susceptibles a no comer, cuidado que los de abajo también son importantes, pero en momento, no faltando la comida, como es el momento actual, no faltando toda la zona de necesidades básicas, lo que a los seres humanos nos trastoca muchísimo perder o tener problemas es en estas tres cosas: la capacidad para decidir y tener el control, la información básicamente, el sentimiento de comunidad y conexión con los demás y, en tercer lugar, la realización, la sensación de estar siendo capaces y eficaces, de estar avanzando en nuestras vidas. Vamos a verlos cada uno de ellos con un poquito más de calma. Bueno, los sentimientos de soledad. Creo que si habéis leído Socionomía era uno de los temas a los que dedicaba creo que más de un capítulo y bueno, está en la base de todo el libro. Es tan importante Internet, son tan importantes las redes sociables porque hacen que nunca más estemos tan solos y la soledad es algo que el ser humano soporta muy muy mal. Hay muchísimos estudios que demuestran que la gente muere antes, que la gente tiene más infartos, que la gente mayor, sobre todo evidentemente temas cardiovasculares, mueren antes, viven peor, evidentemente la calidad de vida también se ve afectada, pero incluso llegamos a enfermar y a poder perecer físicamente si estamos solos. O sea, la gente mayor, sobre todo, cuidad a los mayores en esta época. Si no es lo que comentábamos, si no es físicamente, porque no podemos, por lo que sea, porque estamos infectados, porque tenemos miedo a estar infectados, no habiendo muchas pruebas, muchos no tenemos ni idea de si lo hemos estado, si lo estamos o lo estaremos, eso, aunque no sea físicamente, cuidarles a nivel telemático. Es momento de formarles en ello, es momento de tener paciencia, de enseñarles a usar WhatsApp, de enviarles notas de voz, de llamarles por teléfono, de intentar, en la medida de lo posible, estar presentes para ellos, sobre todo si viven solos, sobre todo si están solos. Si tenéis la suerte de que tienen compañía ya,
pues seguramente podáis aligerar esa carga en vuestras vidas en estos momentos. En fin, no solo para la gente mayor, para todos en general no nos gusta estar solos. Parece mentira los muchos memes que han salido en el sentido de wow, no puedo ir a tomar algo con mis amigos, no puedo salir, somos latinos, somos mediterráneos. Obviamente eso es muy importante para nosotros, aunque sea la sensación de tener gente alrededor. Podemos sustituirlo, creo que eso no es lo más grave en estos momentos, y en la época digital o post-digital en la que vivimos, gracias a estas redes sociables, pues podemos sustituir todo eso pues por WhatsApp. Ya empiezan a haber cenas virtuales, parece ser que en Italia, donde llevan mucho más tiempo, ya están haciendo cenas conectados a Skype. Hay herramientas más allá de Skype para hacer todo esto, informaros, si comentáis aquí en los comentarios os puedo dejar algunas sugerencias sobre herramientas libres para hacer videoconferencias. Y eso, en grupo, y si tenéis que organizar algún cumpleaños o alguna cosa de estas, herramientas muy chulas con sus fotitos de cada uno conectado desde su casa. Para la persona cumpleañera pues puede ser muy chulo. Y en fin, la historia es esta, la historia es que gracias a las tecnologías pues podemos aligerar un poquito este tema del aislamiento. Las redes sociables nos están sirviendo no solo para no sentirnos tan solos mientras estamos aislados, sino también para organizar cuestiones colectivas que todavía estamos organizando. Lo que os comentaba, el yo me quedo en casa, ese hashtag que está en televisión, que está en todas partes, que estamos compartiendo por todas partes para concienciar a los demás de que este confinamiento es necesario para aligerar esa curva, para disminuir los casos que están colapsando la sanidad en nuestro país y que se está reproduciendo prácticamente en todos los países. Eso es una cuestión de autoorganización en redes, es una muestra de aquello que Clay Shirky denominaba hace un tiempo el poder de la organización sin organizaciones. No es solo el yo me quedo en casa, el otro día se distribuía como todo un programa lúdico de actividades que hacer durante estos días a las 9 de la noche, poner una canción así de techno house, de estas discotequeras, y salir, ponerla fuerte en el móvil o en altavoces o donde sea, y salir al balcón y bailarla. Creo que esta iniciativa no tuvo tanto éxito, pero cualquier tipo de intento de organización de movidas colectivas para sacarnos del aburrimiento, para sociabilizarnos de ese aburrimiento social, de ese aislamiento que todavía nos ocupa, pues en redes. Está el poder de la organización sin organizaciones. Y no solo eso, sino incluso afectando a cosas del mundo offline. O sea, esta autoorganización también en redes. Hay aplicaciones como Nextdoor, donde vais a encontrar ya muchísima gente diciendo ayudo a mis vecinos en lo que haga falta, los vecinos que sean especialmente vulnerables, que estén en situación de riesgo, estoy aquí para hacerles la compra si hace falta. En fin, tenemos aplicaciones o estas redes sociales en las que organizarnos a través de etiquetas, a través del boca a boca, de esa viralización que todos provocamos cuando hacemos retweet o cuando redistribuimos mensajes en WhatsApp, etcétera, en redes sociales. O sea, también para organizarnos para ir a buscar al supermercado comida para la gente más vulnerable offline, etcétera. O sea, también están sirviendo estas redes, están llegando al entorno pues de la calle, o sea, están teniendo una efectividad real fuera. Os lo digo siempre están los más críticos con esto de las redes, pues que van a decir que todo esto muy bien, pero que no sirve para nada. Pues a veces también sirve para alimentar al vecino del tercero, al que no hubieras ni siquiera conocido si no hubiera sido porque tiene Twitter, porque tuitea que necesita ayuda, o porque tiene Nextdoor, porque manifiesta allí que le vendría bien que alguien le ayudara y ha surgido algún otro vecino para ayudarle. En fin, eso lo pensaba el otro día también. Curiosamente, todos en las grandes ciudades sobre todo vivimos, creo que en los pueblos también hoy en día, pero vivimos sin conocer a nuestros vecinos, sin saber absolutamente nada de ellos. Es ocasión también, y está surgiendo, de curiosamente a conocer a nuestros vecinos, como no lo hacíamos antes. Conozco gente que ya está hablando por los balcones con gente que no conocía y que tiene delante o tiene al lado, y con la que si no hubiera sido por esta situación nunca hubiera hablado. Es interesante también podemos saber si hay algún vecino artista que salga a la ventana a cantar, a tocar instrumentos, etcétera. Bueno, vamos al segundo punto. El segundo punto es el de la confusión, miedo, estigma, pérdida de control.
Creo que es uno de los más importantes y de los que las redes también pueden aligerar mejor. Es muy fácil decir ahora que hay mucha fake news circulando, que no os fiéis de lo que se dice en redes. ¿Os podéis imaginar lo que era esto pues en la época de la tuberculosis, en la época de otras pandemias, que sin conectividad, sin en la que se informaban en la plaza de los pueblos? ¿Os imagináis el poder de la rumorología en esos contextos? Las redes, al final, siempre lo he defendido, son un instrumento más de inteligencia colectiva. Te puedes dejar engañar si consultas rápido una información sin contrastarla, pero lo que solemos hacer cuando la información es importante es compartirla con gente, con los círculos más cercanos, con la gente en la que realmente confiamos. Volvemos a esa plaza del pueblo, volvemos al final a confiar solamente en la información que nos transmiten la gente, los iguales, la gente más cercana, y ante cualquier información, sobre todo si es un poco disparatada, nos vamos a nuestros círculos más cercanos a contrastarla. Es curioso, encontraremos muchas informaciones, muchas noticias en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, demás. Pero al final, cuando tenemos dudas, nos vamos a nuestros grupos donde hay gente de distintos profesionales, gente que tiene distintas experiencias, y lo preguntamos. Si un amigo o amiga te dice que eso es cierto, entonces nos lo creemos. Podríamos llamar a WhatsApp las redes de confianza o los círculos de confianza, porque en estos momentos creo que está funcionando un poco así. Surge no sé qué noticia de que el ibuprofeno perjudica, por ejemplo, una de las que leí el otro día, que me coló, que la verdad que me la creí en un principio. La lancé a un grupo de WhatsApp donde hay sanitarios, me dijeron para con esto, que a lo mejor no es cierto, contrasta lo mejor, y obviamente sí, me fui a contrastar lo mejor y no lo era. O sea, realmente circulan fake news, obviamente, no van a circular menos ahora que estamos en una situación tan extrema, es lógico que circulen muchísimas fake news, pero nuestros círculos de confianza en WhatsApp están funcionando fantásticamente bien para ratificarlas que son verdad, o desmentir o identificar las que son realmente mentira o fake news. Bueno, se dice que de esta confusión, de este miedo que tenemos, se genera todo el movimiento de compras compulsivas, lo de vaciar los supermercados. Bueno, yo creo que hay un elemento lógico: cuantos más días de comida tengas en casa, más vas a poder cumplir con el aislamiento. Creo que hay un elemento que todos creen, o no sé, me molestan especialmente los memes que se ríen de la gente que hace cola en los supermercados, porque creo que precisamente es lo que hay que hacer, o hay que intentar aprovisionarse de alimentos para estar más días dentro de casa sin vaciarlos y sin hacer que el vecino no pueda comer, obviamente, dentro de un sentido común, pero creo que sí que hay un punto racional en ello. Pero hay otro punto absolutamente irracional, todo el tema del papel higiénico que hemos vivido, que realmente hay muchos memes y muchos chistes alrededor de ello, y no es para menos, pero que se producen por una situación o por una reacción muy típicamente humana, y es la de que cuando estamos en un momento absolutamente caótico, crítico, miramos qué están haciendo los demás para ver si nos asustamos o no. Yo vivo delante de una plaza en la que es curioso, cuando ves que mucha gente mira hacia una zona determinada, sales al balcón a ver qué pasa, porque realmente algo debe estar pasando. Neuronas de espejo, imitación social, conocimiento social, realmente influencia social, llamadlo como queráis, pero realmente tendemos a actuar muchas veces, sobre todo en situaciones de crisis, como lo hacen los demás. Se dice que toda la crisis esta del papel higiénico ha sido viral. Cuando alguien empezó a distribuir fotos de supermercados vacíos de papel higiénico, y provocó que el resto de la gente que íbamos al supermercado, lo primero que intentáramos encontrar fuera papel higiénico. Creo que es así de tonto. Muchas veces este conocimiento social o esta actitud de imitar a los demás cuando no sabemos qué hacer ha sido positiva. Andamos a hombros de gigantes, y toda la evolución de la humanidad viene de haber imitado a nuestros predecesores en muchísimas cosas, pero a veces también imitamos, siempre lo he dicho, en estas redes, en Twitter, en todas estas redes, en WhatsApp, en todas estos entornos de inteligencia colectiva, a veces también se produce y también se propaga la estupidez colectiva, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, esos son las menos, las más son las de organización de cosas productivas. Ahora mismo he desconectado un momento, me acaba de llegar un WhatsApp como muestra de precisamente de lo que estamos comentando, de la organización sin organizaciones, confusión, tal. ¿Yo qué queréis que os diga? Que hoy salga el rey de España aquí en España
en un momento de máximo pánico, porque creo que es un momento en el que todos estamos, nos dicen va a ser peor, además, o sea, los medios están inflando todavía más el pánico, que hoy salga a hablar del coronavirus cuando hay un escándalo de corrupción de nuestra monarquía detrás, que también ha surgido y se ha callado muchísimo, porque con todo el ruido mediático alrededor de este coronavirus, pues que hoy salga me parece un poco absurdo, tan absurdo que ya se están organizando smart mobs colectivas para hacer caceroladas, para quejarse en el momento en el que salga el rey a hablar. Creo que a veces no entiendo muy bien a los responsables de comunicación política. Va a ser un ejemplo esto de lo que no hay que hacer desde que existen las redes sociales en un momento de crisis como el de ahora. El ciudadano no es tonto, pero es menos tonto aún, lo llevo diciendo muchísimo tiempo en charlas, en época de redes sociales. Es mucho menos tonto aún cuando puede contrastar, cuando puede comentar, cuando puede organizarse en grupo en las redes sociales para saber la verdad. Pensad en Wikileaks, pensad en muchísimos fenómenos de transparencia, de descubrir cómo son las cosas realmente gracias a las redes sociales. En fin, entre eso y que además tenemos esa organización sin organizaciones que puede hacer que boicoteemos absolutamente cualquier cosa, más ahora que estamos encerrados en casa, ya os digo, yo creo que los responsables de comunicación de la Casa Real, en este caso, no andan muy acertados últimamente. En fin, os lo digo como ejemplo de todo esto, de información, de ruido y de reacción ciudadana cabal a todo ello. En fin, el remedio, evidentemente, a todo ello está en la información, información clara, información no susceptible de ser falsa. Yo tengo 2 o 3 enlaces, digamos, me enviaron uno del sector médico, de que están usando los sanitarios, pues de información fiable sobre los avances científicos del coronavirus. Tengo también contactos en grupos que ya os comentaba que me ayudan a filtrar la información, pero o sea, tengo ese filtrado social de la información, pero también tengo algunos sitios web que están entornos de contenidos curados, entornos de contenidos seleccionados, en los que sé que me puedo mover con más seguridad. O sea, ya empieza a haber un website de Google, ya muchas empresas, muchos entornos sanitarios, etcétera, están lanzando websites de información más fiable que la que podemos encontrar en las redes, ¿no?, sobre todo este tema de la pandemia. El tercer elemento en cuestión para mí es en los que más os puedo aportar. Sentido, propósito, realización. ¿Yo qué queréis que os diga? Una de las cosas que me ha gustado de toda esta crisis, o que he pensado que también era un elemento positivo, y vuelvo a los niños porque parte de ahí, es todo el tema del aburrimiento, todo lo que se aburren los niños. Yo escuchaba a un psicólogo en televisión el otro día decir que los padres no teníamos que ser sus parques temáticos, los parques temáticos de nuestros hijos. No estoy diciendo tampoco que dejemos a los niños aburrirse allí muchísimo y sin compadecernos de ellos e intentar entretenerlos de vez en cuando. No estoy diciendo que los dejéis de la mano de Dios, pero que no sufráis tanto porque se aburran. El aburrimiento es una fuente absolutamente imprescindible para autodescubrirse, para al final, para ser más creativo, para descubrir nuestro propósito en la vida, que es de lo que trata este tercer punto. Creo que tanto pequeños como mayores, en estas sociedades, y lo decía también en Socionomía, en este entorno hiperconectado de las redes sociales, en el fondo, el único problema es que dejamos de estar con nosotros mismos. Es muy importante estar con uno mismo, es fundamental estar con uno mismo para poder después interactuar con los demás. Aprovechemos para esto, aprovechemos para autodescubrirnos a nosotros mismos, autodescubrir lo que nos gusta, vocaciones nuevas que tengamos o ideas que tengamos en la cabeza. ¿Cuántas veces os habéis planteado en la vida, si tuviera tiempo me gustaría, pues no sé, aprender a tocar un instrumento, escribir un libro, leer no sé qué, visitar virtualmente no sé cuántos museos que además en internet están abriendo o están facilitando las cosas a nivel de que lo están haciendo gratuito, etcétera? Aprovechad para dedicaros, para autodescubriros. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. Esto del sentido, todos tenemos un sentido, todos servimos para algo, todos estamos aquí por algo. Descubrirlo en estos momentos. Creo que es un momento ideal para
explorarnos y ser más felices a través de esta autorrealización, a través de hacer lo que mejor sabemos hacer, que es lo que más nos gusta hacer, lo que nos apasiona hacer en esta vida. Creo que es un momento ideal para esto. Se me está ocurriendo, no sé si veíais o hace tiempo que no explico esa idea de Outliers, de un libro que se llama Outliers, en el que Malcolm Gladwell, creo recordar, hace tiempo que no citaba a este autor, curiosamente, es hora de revivir viejas historias también, pues decía que no existen los genios, que si Einstein fue Einstein es porque tuvo la oportunidad de dedicar 10.000 horas de su vida a aquello que realmente le apasionaba. Pensad en esto, espero que no tengamos 10.000 horas para dedicar, o espero que no tengamos 10.000 horas libres, confinados, para dedicar a esto, sin tener, espero que podamos salir a la calle también entre estas 10.000 horas, dentro de este plazo de 10.000 horas, pero ya me habéis entendido, aprovechad este tiempo para descubrir vocaciones. En los niños es fundamental, tanta conectividad. Al final, lo que os decía, el individuo conectado, el problema es que si está siempre conectado nunca va a estar consigo mismo. Aprovechemos para estar con nosotros mismos, enseñad a vuestros hijos también a estar consigo mismos. Creo que es importante, no estéis entreteniendo, no os estreséis por entretenerles todo el día. También el niño tiene que saber hacer cosas. Vamos a descubrir incluso nosotros facetas nuevas en nuestros hijos si les dejamos tiempo también para encontrarse consigo mismos en soledad. Creo que es importante. Soy hija única, me crié sola, con lo cual también creo que puedo hablaros mucho de esto, y os aseguro que sí, que las épocas en las que más he avanzado en esta vida, en las que he descubierto cosas importantes que después me han permitido vivir muchísimos años, o que a las que he dedicado muchísimos años de mi vida, las he descubierto en soledad, y las he descubierto en momentos casi, podríamos decir, de aburrimiento, de decir, no voy a estar aquí sin hacer nada, voy a intentar hacer cosas que me gusten, y a partir de ahí pues acabamos montando un blog, haciendo vídeos, conociéndoos a vosotros y la mar de bien en esta sociedad hiperconectada. Otro aspecto importante de la significación, estamos hablando de descubrir nuestro propósito, pero quizás ya lo teníais descubierto. Caso del deporte, caso de gente que ya le apasionaba su trabajo y que ahora, confinada en casa, tiene miedo de que no sea lo mismo. Aquí la receta es muy sencilla, en la medida de lo posible, teletrabajar o teleejercitarse. ¿Cómo se teletrabaja? Expertos hay en ello. Ya os digo, yo llevo muchos años. Evidentemente, para mi trabajo, un ordenador y una conexión a internet es lo único que necesito. Espero, si para el vuestro es así, no os lo voy a explicar. ¿Cómo se teleejercita? Hay 1000 recursos para hacer deporte hoy en día desde casa sin ningún tipo de problema. Desde el Be-Cool de las bicicletas, los rodillos actualizados con rutas que compartes con otros, con competición online, con rutas físicas en las que parece que estés en la montaña pedaleando. No es lo mismo, evidentemente, no te toca el aire, no sé, hay una serie de sensaciones que no son las mismas, pero es interesante. Desde el Be-Cool hasta la Adidas Training, una aplicación es de pago, o sea que no os la debería recomendar tanto. Be-Cool también, muchas hoy en día, pocas cosas no lo son, pero aún así hay una parte gratuita de Adidas Training, de entrenamiento en casa, sin instrumentos, sin tener que tener una bicicleta estática, ni una cinta de correr, ni ningún tipo de historia, con una esterilla, con una alfombrilla o incluso en el suelo, pues podéis hacer o manteneros físicamente en forma durante estos días. Creo que es interesante, más que nada también si no salimos a andar tanto tiempo parados no es bueno tampoco para el sistema cardiovascular, para el cuerpo en general no es bueno, con lo cual vale la pena no salir a la calle y hacer ejercicio en casa en la medida de lo posible, sustituir ese salir a la calle por ese ejercicio en casa, media horita y sin pasarse, como mínimo imprescindible para todos, media horita sin pasarse, ya os digo. Si queréis ir un poco más allá, tenemos el Be-Cool, cintas de correr, no sé, tenéis muchísimas alternativas. En mi caso estoy esperando una cinta de correr porque está empezando a hacer running otra vez después de muchos años y he dejado de fumar además definitivamente y necesito un poquito, la verdad es que estoy echando de menos sobre todo correr y como no se puede, pues una cinta de running y arreglado el tema. Buscad vuestra alternativa, existen ya alternativas telemáticas para realizaros también en estos aspectos en los que ya estabais descubiertos. Aquí la historia está, volvemos a lo de antes, en no
preocuparse, sino ocuparse, así de simple, ocuparse lo máximo posible. Hoy escuchaba también en televisión, curiosamente, que una de las cosas que no es aconsejable hacer es estar todo el santo día escuchando hablar de esto. Realmente en grupos de WhatsApp, en televisión, en medios, en redes sociales, todo, creo que el 90% de lo que leemos o de lo que estamos consumiendo desde el punto de vista mediático habla del coronavirus. Intentemos reservar espacios a la desconexión también. Cuando hagamos nuestra media horita de bicicleta estática o lo que sea, intentemos también pues pensar en otras cosas, poner una película, escuchar música, cualquier cosa que nos evada también de esto. No es bueno tampoco estar centrados las 24 horas del día en esa información. Tendemos a hacerlo. Fijaros en que el peligro o que el ser humano se siente amenazado cuando siente que no tiene esa información. Es normal que lo hagamos, es normal que busquemos información, que estemos infornívoros perdidos en esta época. Intentar no hacerlo, porque psicológicamente también necesitamos nuestros espacios de relax, de todo está bien, de meditación casi, en el sentido de esta desconexión de todo lo que está pasando alrededor. Os recomiendo también en este sentido las aplicaciones de monitorización de esta realización personal. El deporte, por ejemplo. Yo desde que empezó todo esto, me compré hace poco la pulserita esta, la Mi Band 4, creo que es la de Xiaomi, la última de Xiaomi, baratita, 20 euros. Y bueno, no me está viniendo mal, porque yo que sí soy un poco adicta al deporte, o que estoy echando de menos mucho salir a correr y todas estas cosas, pues me preocupa el hecho de estar parada tanto tiempo. No me conformo con esa media hora de ejercicio diario, quiero ir un poco más allá. Con estas cosas que nos monitorizan, lo que conseguimos es aquello que en algunas charlas hemos hablado de la competencia autolúdica, del aprender a jugar con nosotros mismos. Y jugar en parte también es saber cómo estamos desempeñando eso que nos apasiona, o sea, cómo voy de bien en aquello que me gusta. Estas cosas van muy bien para esto, o sea, os puedo hablar de aplicaciones que sirven más genéricas, Superbetter, por ejemplo, una aplicación para monitorizar las curaciones, una aplicación dedicada, la definen como gestión de la resiliencia, gestión de la superación de las cosas. Os la recomiendo, pero dejad que ponga como ejemplo más sencillo las aplicaciones de gamificación deportiva o las aplicaciones de automonitorización de la competencia deportiva. No me estreso tanto si sé que estoy andando, aunque sea por el piso, estoy andando, por mi casa, aunque sea por mi casa, estoy andando, y además estoy registrando media hora de bicicleta, media hora de remo, que es mi caso, de las máquinas que puedo tener en casa, media hora de días training, y en total, pues la maquinita me dice que sí, que a través eso, pasa los datos a Google Fit y me dice que sí, que voy bien, que estoy logrando mis objetivos de mantenerme en forma de forma adecuada. Este tipo de aplicaciones ayudan pues a no estresarse tanto. Yo desde que he conseguido llegar a mi nivel de performance, de ejecución también en casa, pues ya no estoy tan preocupada. Aún así con la cinta de correr lo voy a tener mucho mejor. Pero en fin, herramientas de este tipo ayudan a darnos cuenta de que no estamos perdiendo el foco, de que aunque estemos en plan tele, seguimos fieles a nuestros propósitos, desempeñando nuestros objetivos en esta vida. Esta aplicación y 50.000 otras que os puedan ayudar a autogamificaros o autogamificar vuestras ejecuciones pueden ser interesantes. Por último, en el sentido de esta autorrealización, creo que cabe aquí todo el tema del sentido del humor, los virales que estamos viendo circular de gente en su casa que, pues eso, aburrida, acaba creando un viral gracioso. Todo esto sigue entrando dentro de este punto del propósito, de hacer cosas que nos llenen y que llenen a los demás pues en esta vida. Creo que son interesantes. El sentido del humor creo que nos está salvando muchísimo, sobre todo en esta primera etapa. Vendrán tiempos en los que no nos apetezca tanto reírnos con los memes. En ese momento creo que es más adecuado desconectar un poquito del coronavirus. Al final los memes nos siguen anclando a la temática y hacer otras cosas. Lo que os decía antes, ver películas, a jugar, a videojugar. Creo que una cosa que no he llegado a hacer todavía, pero haré en breve, volver a mi afición a los videojuegos. ¿Por qué no? Ahora, si tenéis tiempo libre, creo que es una forma fantástica de evadirse, de terminar desconectando de todo este tema.
etcétera. O sea, creo que sobre todo cuando os veáis decaer, la idea es entreteneros, ocuparos y intentar desconectar todo lo posible del coronavirus, incluso de los chistes sobre el coronavirus. Creo que el humor, ya os digo, está muy bien, pero también al final le estamos dando vueltas a la misma cosa durante demasiado tiempo, opino. Bueno, me despido ya de vosotros, voy a ir haciendo vídeos porque considero que os puedo aportar algo. Comentad en los comentarios lo que necesitéis y intentaré adaptarme en las próximas ediciones a lo que me pidáis. Y recordad aquella idea de Murakami que comento también en el post. Creo que es una de las frases que por distintas circunstancias, no por esta, sino por otras crisis fuertes en mi vida, me ha ayudado a superarme. Esa frase que dice que las tormentas ocurren, las tormentas nos pueden afectar a todos y si tienen algo en común, todas las tormentas, es que nadie es el mismo después de ellas. Y lo que os digo, creo que no vamos a ser los mismos después de esta crisis, no vamos a ser los mismos después de esta pandemia. Vamos a ser infinitamente mejores. Lo que estamos aprendiendo estos días es fundamental. Lo que estamos aprendiendo estos días es que necesitamos muchísimo de los demás, que necesitamos muchísimo de la generosidad de los demás, que hay gente que con muy poco o que por un virus, por algo muy pequeño, puede morir o puede ver cómo su vida cambia peor de una forma estrepitosa en muy pocos días y que debemos sobre todo y por encima de todo apoyarnos y cuidarnos. Creo que la lección fundamental va a ser esta. Vamos a descubrir o evidentemente vamos a ver cosas malas y vamos a ver también en épocas de crisis se va todo a los extremos, también las conductas malas, también el odio y también vamos a ver cosas feas, evidentemente, pero creo que la mayoría de las cosas que estamos viendo y que vamos a ver nos van a poner la piel de gallina, nos van a enternecer, nos van a hacer sentir orgullosos de ser seres humanos y nos van a empujar a seguir y a intentar dejar un mundo mejor para los que vengan. Sobre todo en inteligencia emocional vamos a crecer muchísimo. En fin, hasta aquí no quiero... Bueno, pues lo dejamos por aquí por hoy. Otro día seguiremos. Y agradecer a los sanitarios y a la gente que está al pie del cañón en general, pues eso, que estén al pie del cañón. Los supermercados siguen estando ahí y son sus trabajadores los que lo están haciendo posible. Los servicios sanitarios siguen estando ahí y son sus trabajadores los que lo están haciendo posible. Y nada, agradecer a todos lo que están haciendo y lo que estamos haciendo, agradecernos mutuamente y sobre todo eso, buscad en qué forma podéis ayudar, buscad en qué forma podéis ser útiles. En esto, explorando vuestros talentos creativos y ofreciendo un concierto en el vecindario, lo que sea, pero intentemos todos buscar nuestro propósito y si además ese propósito puede ser útil para gestionar esta crisis, pongámoslo encima de la mesa. Porque realmente vamos a estar aquí unos días, todos juntos, creo que vamos a salir de esta, ya os digo, lo tengo clarísimo, pero nos necesitamos más que nunca los unos a los otros. Me parece bien, también. Me parece perfecto. Yo no me aburro, no sé vosotros, pero últimamente me hace gracia porque todos los memes son de aburrimiento y a mí me está empezando a faltar tiempo para todo. Entre lo complicado que se está poniendo lo de alimentarse, lo complicado que se está poniendo lo de tenerlo todo higienizado, lo complicado que se está poniendo todo, pues, o que está todo, pues no me queda mucho tiempo de nada. Intento además aportar lo que puedo a mi comunidad en forma de este vídeo o del posteo del otro día y ya os digo, no me queda mucho tiempo. Pero bueno, suerte tenemos de los grupos de WhatsApp que desde aquí, de nuestros círculos de confianza, como los hemos llamado antes, a los que desde aquí me gustaría saludar. Un abrazo muy fuerte a todos y muchísimas gracias a todas, porque mayoritariamente son mujeres. Y muchísimas gracias